Bienvenidos Undua Mur S a su canal favorito de chismes, dramas y novelas turcas. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de lo último que es tú, pasando en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, un salseo del bueno que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Asu como lo oyen. Como ya saben, aquí en el canal nos encanta traerles la información superíndice 3N Moon S fresca y jugosa del espectáculo, y esta vez, las cosas se han puesto bastante interesantes, diría yo que incluso picantes. Asu que a como superíndice 3Dens preparen sus palomitas, o su cafecito, porque vamos a desmenuzar toda esta situación superíndice 3N que ha generado un revuelo impresionante en las redes sociales y entre los fanáticos de estas tres figuras tan queridas. Vamos a ver de qué copyright se trata todo este drama. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo vídeo de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles mood ese chismes, mood ese noticias y mood ese de todo lo que les encanta. Ahora vamos a lo que nos interesa. Todo este revuelo comenzó superíndice 3, como muchos dramas modernos, en una entrevista. Una simple entrevista pudo desatar una tormenta de proporciones con diéresis copyright picas. La actriz italiana Francesca Chillemi, quien compartió superíndice 3 pantalla con Can Yaman en la serie Viola come il mare, hizo unas declaraciones que, digamos, no dejaron indiferente a nadie. En esta entrevista, Chillemi habló superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman durante el rodaje de la serie. Hasta ahí todo normal. Pero lo que dijo después copyright es encendió superíndice 3 las alarmas y desató superíndice 3 la furia de algunos fans. Chillemi mencionó superíndice 3, y esto es clave, que al principio del rodaje, la relación superíndice 3N con Can fue un poco tensa. Que hubo a cierta distancia, cierta frialdad, y que les costó superíndice 3 encontrar un punto de conexión superíndice 3N en el set. Hasta aquí podríamos pensar que son cosas que pasan en el mundo de la actuación superíndice 3N, que no siempre hay química instantánea entre los actores. Pero la cosa se puso muy interesante cuando aún más menos adiós superíndice 3 que con el tiempo, lograron construir una buena relación superíndice 3N profesional, pero que nunca llegó superíndice 3 a ser una amistad íntima. Ojo aquí, mi gente, que la palabra íntima tiene mucho peso en el mundo del chisme. No es lo mismo una amistad profesional a una amistad en la que compartes secretos, confidencias y por copyright no, alguna que otra copa de copyright ese del trabajo. Ahora bien, ¿du superíndice 3 de entra Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas. Muchos fanáticos interpretaron las palabras de Chillemi como una indirecta, una manera sutil de decir que Can Yaman no es tan fácil de tratar como parece, o que incluso podría ser un poco problemático en el set. Y claro, al ser Demet Özdemir una de las exparejas muy queridas de Can Yaman y con quien protagonizó superíndice 3 la exitosísima serie, Erkenci Kuay, cualquier comentario sobre la personalidad de Can se magnifica al extremo. Es como si hablaras mal de un miembro de la familia, los fans se ponen como leones. Recordemos que la relación superíndice 3N entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Los fans de Erkenci Kuay se enamoraron de la química arrolladora que tenuan y muchos esperaban que su amor traspasara la ficción superíndice 3N. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo gritaba amor verdadero. Aunque al principio confirmaron que estaban juntos, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y nunca se conocieron los motivos exactos de la ruptura, lo que generó superíndice 3 a UNMU. Especulaciones y misterio alrededor de ambos. Algunos dicen que fue la presión superíndice 3N medio urtica, otros que fueron celos, y otros que simplemente el amor se acabó superíndice 3. Pero la verdad, solo la saben ellos dos. Volviendo a las declaraciones de Chillemi, la reacción superíndice 3N de los fanáticos no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios,
algunos defendiendo a Can Yaman argumentando que es un profesional y que no tiene por qué copyright ser amigo íntimo de todos sus compau más menos eros de trabajo. Dejen al pobre hombre trabajar, decuan algunos. No tiene por qué copyright caerle bien a todo el mundo. Otros en cambio apoyaron a Chillemi, diciendo que tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N, y que no tiene por qué copyright mentir sobre su experiencia con Can. Si no se sintió superíndice 3CU superíndice 3 moda, tiene derecho a decirlo, comentaban. No hay que endiosar a nadie. Y por supuesto, no faltaron los que se pusieron del lado de Demet, recordando su relación superíndice 3N con Can y especulando sobre si las palabras de Chillemi podrían explicar algo de lo que sucedió superíndice 3 entre ellos. Kizu ese Demet tuvo que lidiar con el mismo carácter difícil de Can, de cuan algunos con un tono conspiratorio. En medio de todo este caos, surgió superíndice 3 un rumor que incendió superíndice 3 a UNMUD es la situación superíndice 3N, supuestamente Can Yaman, al enterarse de las declaraciones de Chillemi y de la repercusión superíndice 3N que estaban teniendo, contacto superíndice 3 a Demet Özdemir. Asu como lo oyen. Según fuentes cercanas a ambos actores, Can se habrá puesto en contacto con Demet para explicarle la situación superíndice 3N y para asegurarse de que no se viera afectada por todo este revuelo mediático. Imagínense la conversación superíndice 3N. ¿Habrá sido por telecopyright fono? ¿Por mensaje? ¿Habrá hablado de viejos tiempos? ¡Ay, el misterio! Esta información superíndice 3N, como era de esperarse, causó superíndice 3 furor en las redes sociales. Muchos fanáticos se ilusionaron con la idea de que Can y Demet pudieran reconciliarse, interpretando este contacto como un aseo más menos al de que aún hay sentimientos entre ellos. El amor nunca muere, exclamaban algunos. Están destinados a estar juntos. Otros, cautelosos, prefirieron esperar a ver qué copyright pasa, recordando que ambos actores han seguido caminos separados y que es poco probable que vuelvan a estar juntos. No se hagan ilusiones, advertúan. Es solo una llamada de cortesía. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial de que Can Yaman haya contactado a Demet Özdemir. Todo se basa en rumores y en informaciones que circulan en las redes sociales. Ni Can, ni Demet, ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Así que, como siempre, debemos tomar esta información superíndice 3N con pinzas y esperar a ver si en los plus superíndice 3 Simos Dua surge alguna novedad. Aunque seamos sinceros, nos encanta especular. Lo que es cierto es que las declaraciones de Francesca Chillemi han reavivado la llama de la curiosidad sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que a pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura, los fans de Erkenci Kwai siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N. La química que tenuan en la pantalla era innegable y muchos creen que aún hay algo especial entre ellos. Era como si fueran almas gemelas separadas por el destino. Ahora, dejando de lado los rumores y las especulaciones, es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos profesionales exitosos que han seguido adelante con sus carreras. Can Yaman ha protagonizado varias series y películas en Italia y en otros países, consolidándose como uno de los actores turcos populares a nivel internacional. Ha conquistado el corazón superíndice 3N de miles de fanáticos con su talento y su atractivo. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, protagonizando series y películas que han batido copyright records de audiencia. Su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices queridas de su país. Además, ambos actores han encontrado el amor en otras personas. Demet se casó superíndice 3 hace poco con el cantante Oguzhan Párrafo, una boda que fue todo un acontecimiento mediático, llena de lujos y celebridades. Mientras que Can estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación superíndice 3N que también copyright acaparu superíndice 3 los titulares de la prensa rosa. Aunque la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace algunos meses, dejando a muchos con la boca abierta. Por lo tanto, aunque la idea de una reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet sea atractiva para muchos fanáticos, es importante ser realistas y reconocer que ambos actores han rehecho sus vidas y que es poco probable que vuelvan a estar juntos.
Sin embargo, eso no impide que sigamos disfrutando de su talento y de sus proyectos individuales. IQ Copyright N sabe quizás el destino tenga otros planes para ellos. Profundizando un poco más en las declaraciones de Francesca Chillemi, es importante analizar el contexto en el que fueron hechas. Chillemi estaba promocionando Viola come il mare, la serie que protagonizó Superíndice 3 junto a Can Yaman. En este tipo de entrevistas, es común que los actores hablen sobre sus experiencias en el rodaje y sobre sus relaciones con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, a veces las palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto, generando controversia. En este caso, la mención superíndice 3N de la tensión superíndice 3N inicial entre Chillemi y Can fue lo que desató superíndice 3 la tormenta. Quizás Chillemi simplemente estaba siendo honesta sobre un desafío que enfrentaron al principio del rodaje, pero sus palabras fueron interpretadas como una crítica a la personalidad de Can Yaman. Además de ese, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es lleno de egos y de personalidades fuertes. No siempre es fácil trabajar en un ambiente tan competitivo y lleno de presión superíndice 3N. Es posible que Can Yaman, como muchas otras estrellas, tenga sus propias peculiaridades y mañas. Sin embargo, eso no significa necesariamente que sea una mala persona o que sea difícil trabajar con diéresis copyright L. Simplemente puede ser que tenga una forma diferente de relacionarse con los demás. En cuanto a la reacción superíndice 3N de los fanáticos, es comprensible que se sientan protectores de sus estrellas favoritas. Los fanáticos suelen idealizar a sus ídolos y los defienden a capa y espada ante cualquier crítica. En el caso de Can Yaman, sus fanáticos son especialmente apasionados y no dudan en expresar su apoyo en las redes sociales. Sin embargo, a veces esta pasión superíndice 3N puede llevar a comportamientos extremos, como insultos o ataques a quienes critican a sus ídolos. Es importante recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión superíndice 3N, siempre y cuando lo hagamos con respeto y sin recurrir a la violencia. Y hablando de Demet Özdemir, es inevitable preguntarse si superíndice 3 se ha tomado ella todo este revuelo. A pesar de que ha seguido adelante con su vida y se ha casado con otra persona, es posible que las declaraciones de Chillemi y los rumores sobre un posible contacto de Can hayan removido algo en su interior. Después copyright ese de todo, la relación superíndice 3N que tuvo con Can fue muy intensa y significativa para ella. Es difícil olvidar un amor a especialmente cuando se vivió superíndice 3 bajo el escrutinio público. En cualquier caso, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. No creo que este chisme la afecte demasiado. Seguramente es enfocada en su matrimonio y en sus proyectos profesionales. IQ Copyright N sabe quizás ese incluso se rúa de todo este asunto. En resumen, este culebro superíndice 3N ha tenido varios ingredientes: declaraciones polu copyright micas, rumores de contacto entre ex, reacciones apasionadas de los fanáticos y especulaciones sobre el futuro amoroso de nuestros protagonistas. La verdad de todo esto sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es que Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi siguen siendo figuras que generan un gran interu copyright S y pasión superíndice 3N en el público. Y mientras haya pasión superíndice 3N, abru chisme, y acu estaremos nosotros para contarlo. Y bien, mi gente, hasta acu el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que les haya servido para estar al día con lo último que estuvo pasando en el mundo de las novelas turcas. Como siempre, les agradezco infinitamente por ver este vídeo y por apoyar nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo copyright ese contenido de calidad. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo este tema. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Francesca Chillemi? ¿Creen que Can Yaman realmente contactó superíndice 3 a Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. No se corten. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y recuerden, acu en el canal siempre encontrar los mejores chismes,
las mejores noticias y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el Prosuperindice 3 vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Superíndice 3N. Hasta la Prosuperindice 3 Sima.